El Papa Francisco, quien en la Jornada Mundial para la Juventud proclamó a mil voces que en la Iglesia cabemos todos, decide ahora destituir a Monseñor Joseph Strickland, obispo de Tyler, por advertir a su rebaño de los peligros que comportaba el sínodo de la sinodalidad como un camino a un nuevo cisma. Son dos pesos y dos medidas que nos confunden a todos los católicos que decidimos permanecer fieles al magisterio tradicional de la Iglesia. Por un lado, y bajo el símbolo de una tienda abierta, la Jornada Mundial de la Juventud indica que ya no hay fronteras y que todos cabemos dentro de la Iglesia. También, por lo tanto, los sodomitas, los feministas, los adúlteros, los abortistas, los reformadores, los liberales de toda especie y todos los comunistas. Todo en nombre de una caridad infinita de Dios. Y hemos oído hasta el hartazgo hablar de que los católicos conservadores somos unos hipócritas porque nos consideramos buenos y rechazamos a los otros, al contrario de nuestro Señor, que siempre se veía siendo acompañado por los publicanos. Por otra parte, con la destitución del obispo de Tyler, Monseñor Strickland, el Papa pasa un Rubicón dentro de la Iglesia y pasa a perseguir a aquellos que permanecemos fieles al magisterio tradicional de la Iglesia. Es una especie de falacia ad baculum, ¿no?, en nombre de un pastor bondadoso. En adelante estamos advertidos de lo que nos ocurrirá a todos los católicos conservadores que, fieles al vicario de Cristo, al Santo Padre, a quien besamos las sandalias del pescador y mantenemos la fidelidad como vicario de Cristo, sin embargo resistimos con una fe firme a la recta doctrina de la única Iglesia verdadera, cuyos fundamentos son los de nuestro Señor Jesucristo y que nadie, absolutamente nadie, puede cambiarlos. Escuchar entonces los postulados de la Synodal Weg alemana, que pretende destruir la Iglesia desde sus fundamentos, quitarle toda su estructura y fulminar a los conservadores, al mismo tiempo, no pareciera que la Iglesia tiene las puertas abiertas, como el Santo Padre lo está indicando en la Jornada Mundial de la Juventud. Líneas generales de una nueva Iglesia que se está oponiendo a la bimilenaria, conservadora y perenne. Bienvenidos a un nuevo video del Centro Cultural Cruzada. Quédese para que profundicemos este tema y saquemos algunas conclusiones. Antes de que profundicemos este tema, yo lo invito a que usted se suscriba a nuestro canal y le solicitamos que nos ayude, hagamos apostolado compartiendo este video entre sus amigos, en sus redes, y también dele un me gusta, ¿no? De esa manera también yo lo invito a que usted se vincule, no solamente se suscriba, sino que se vincule a nuestra acción clicando. Le voy a colocar aquí el vínculo para que usted pueda ser parte de nosotros de una manera tal que, comprendiendo la diversidad de profesiones y especializaciones y talentos, todos nosotros podamos unirnos en la defensa de la civilización cristiana. Esto significa aquellos que, permaneciendo fieles al magisterio tradicional de la Iglesia, que es la que inspira la cultura y la civilización cristiana, pues a eso es que demos una gran batalla en un momento en que se quiere destruir hasta sus cimientos eso, pero que es imposible, primero porque la Iglesia es inmortal y porque ella siempre inspirará a los pueblos y que vendrá, como Nuestra Señora en Fátima dijo, una gran conversión y un gran reino que será la glorificación y un renacimiento de la Iglesia, de la civilización cristiana y de su cultura. Vamos a ver aquí qué pasó con Monseñor Joseph Strickland. El Papa lo destituyó, él era obispo hasta el día 9
Hasta el día 11, obispo de Tyler, Estados Unidos, eso que al norte de Texas, después de que él se negara a renunciar, ahí entonces el cardenal DiNardo, arzobispo de Galveston, Houston, decide la destitución. Vamos a ver lo que dice ACI Prensa. Dice así: la destitución de Monseñor Strickland el 11 de noviembre se produce después de que el dicasterio para los obispos del Vaticano completara una investigación formal en la diócesis a principios de este año llamada Visita Apostólica, que según una fuente examinó el uso de las redes sociales del obispo y cuestiones relacionadas con la gestión diocesana. La visita fue realizada por el obispo de Camden, Monseñor Dennis Sullivan, y el obispo emérito de Tucson, Monseñor Gerald Quicanas. Claro, las redes de Monseñor Strickland fueron revisadas y él advertía constantemente a sus rebaños, a sus ovejas, que tuvieran distancia sobre la nueva línea del sínodo de la sinodalidad, porque ese estaba ya encaminado a renunciar al magisterio tradicional de la Iglesia y a conformar un cisma. Como resultado de la visita, se recomendó al Santo Padre que la continuación en el cargo del obispo de Strickland no era factible, expresó el cardenal DiNardo en un comunicado difundido el 11 de noviembre. Después de meses de consideración por parte del dicasterio para los obispos y el Santo Padre, se tomó la decisión de solicitar la renuncia del obispo Strickland, continuó DiNardo. Por supuesto que ese dicasterio de los obispos está todo al servicio del Papa, como debe ser de hecho, pero aquí pasando por encima de muchas cuestiones de conciencia, y más bien ya la curia romana se rodeó de un montón de aduladores del Santo Padre. Después de haber recibido esta solicitud el 9 de noviembre del 2023, el obispo Strickland declinó renunciar. Él no quería renunciar porque sabía que él estaba en su recta posición como pastor. Posteriormente, el 11 de noviembre del 2023, el Santo Padre lo destituyó de su cargo como obispo de Tyler. Agregó: Monseñor Strickland, de 65 años, se desempeñó como obispo de Tyler, una diócesis sufragánea de Galveston, Houston, desde el 2012. El prelado, muy popular aunque polémico, enfrentó críticas por sus publicaciones incendiarias en redes sociales, incluido un tuit del 12 de mayo que sugería que el Papa Francisco estaba socavando el depósito de la fe. Aquí dice que son publicaciones polémicas e incendiarias. ¿Acaso Dios nuestro Señor, cuando Zacarías anunció que Él sería la piedra de escándalo para ruina y salvación de muchos, no sería la clave de la evangelización y de Dios nuestro Señor como pastor? Debemos ser piedra de escándalo, y Monseñor Strickland así fue un verdadero modelo. El anuncio del Vaticano no proporcionó una razón para la destitución del obispo, y ese punto es muy importante. No hay justa causa para la destitución de Monseñor Strickland, lo cual significa que no hay una incompatibilidad en la doctrina de la Iglesia, en la fe, en la moral. Simplemente fue un no minor leo, es decir, porque soy león. Fue una falacia de autoridad, una falacia ad baculum, algo que no estaba de acuerdo a la costumbre, porque el Papa no destituye hacia los obispos, y es más, en el nuevo pontificado él les está otorgando toda una serie de prerrogativas de independencia, de autonomía, en la que él piensa que lo importante es la unidad de todas las iglesias, de todas las diócesis, y en la que no vale insistir mucho en la verdad, en la unidad en la fe. Lo que importa es la unidad, más que la verdad, y que por lo tanto conformaríamos una sola iglesia y no vamos a pelear porque hay una herejía u otra, porque somos todos hermanos. Esa es la clave del actual pontificado. Y por lo tanto, entonces aquí entra una cuestión: ¿qué pasó? ¿Por qué destituyen a Monseñor Strickland sin justa causa? Aquí pareciera que la caridad se desvanece. Aquí entra un punto que me parece importante nosotros entender, y que es un cuadro peligroso en todo este contexto. Hoy en día hay una teología que se impuso después del Concilio Vaticano II llamada
la teología pascual. Es una teología heretizante que se impuso después del Concilio Vaticano II y quien afirma que Dios nuestro Señor en la muerte, en la cruz, en el Gólgota, Él pagó un valor infinito y que en ese valor infinito caben todos los pecados, las miserias y abominaciones de los hombres y que con una bondad infinita Dios ya pagó por eso de manera tal a que todos nos vamos a salvar, según esta teología pascual, sea que usted esté en pecado, sea que usted no esté en pecado, sea que usted sea escandaloso, sea que usted sea enemigo de la iglesia, somos todos hermanos y todos vamos a ir al cielo. Y por eso en el marco de esa teología pascual hubo un gran debate en la reforma del Novus Ordo Missa, porque hubo corrientes en que quisieron cambiar los términos, la fórmula de la consagración del canon de la misa, cuando Dios nuestro Señor dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esta teología pascual ha cambiado eso por este cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Por todos significa que usted, sea como sea, si es bueno o no, usted va al cielo. Y eso no es verdad. El Concilio de Trento condena eso como una herejía, porque él afirma que la salvación del alma depende del mérito de cada uno y que no depende de una cosa simplemente quietista, de una redención. Es verdad que la redención de nuestro Señor es un valor infinito, pero recae sobre aquellos que la quieren recibir. Es decir, que estén debidamente bautizados, confesados, que mueren en estado de gracia, etcétera, etcétera. Y de ahí que el Concilio del Trento condena ese postulado, ¿no? Y entonces en ese contexto estaremos afinando una nueva iglesia luterana, acorde con el luteranismo. Vamos a ver lo que dice el cardenal Müller para Life Size News. Dice el cardenal Müller, esto fue hace poco, hace unos días atrás, en una declaración con relación a todo el asunto del sínodo. Dice el prelado: con la entrada de los laicos en el sínodo de obispo, la estructura jerárquica de la iglesia fue atacada y bajo pretexto del clericalismo, el sacerdocio ministerial fue destruido. Y mientras la agenda LGBT avanza, el cardenal Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina y la Fe, habla con la brújula. Se han perdido los criterios de la eclesiología católica. No se dice abiertamente, pero el camino tomado es el de la protestantización. Es decididamente preocupante la valoración que hace el cardenal Gerald Müller del sínodo sobre la sinodalidad recientemente concluido. Nos reunimos con el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Incluso desde el escenario el cardenal Müller advirtió que es pura ilusión pensar en modernizar la verdad del Evangelio con la ayuda de filosofías relativistas o de antropologías ideológicamente corruptas. Basta mirar las realidades locales donde prevalece esta teología progresista: seminarios vacíos, desaparición de la vida monástica, abandono de los fieles. Por ejemplo, en Alemania se han perdido 13 millones de católicos en 50 años, pasando de 33 millones en 1968 a solo 20 millones en el 2023. Es decir, está habiendo una deserción de la iglesia. Y la brújula reitera, la brújula es un periódico, un portal muy importante romano. En este sínodo se quiso cambiar la estructura jerárquica de la iglesia. Se toma como modelo la iglesia anglicana o protestante, pero lo que vemos es que la sinodalidad destruye la colegialidad. ¿Qué significa eso? La sinodalidad era la reunión de los obispos como una herramienta consultiva del Papa para dirimir muchas cuestiones de orden teológica y moral que podrían preocupar a la iglesia en ciertos momentos, depende del tiempo y circunstancias. Pero ahora el sínodo es rodeado por laicos, y los laicos tienen poder de voto y tienen poder deliberante,
por lo tanto ya no es sínodo, ya es otra cosa, es una reunión, llámela lo que quiera, pero ya no es sínodo. Su eminencia quiere decir con cambios en la estructura de la Iglesia, continúa la entrevista. El cardenal Müller responde: simplemente cuando el Papa llamó a los laicos, cambió la naturaleza del sínodo, que en cambio nació como expresión de la colegialidad de todos los obispos del Papa. Entonces aquí entra para concluir, ¿será que nosotros estamos frente a un nuevo cuadro en ese esquema de los fariseos? Los fariseos, como Dios nuestro Señor, sobre todo después de él entrar a Jerusalén en el borriquillo y ser reconocido como rey de los judíos por los judíos que estaban en Jerusalén, él hace varias proclamaciones, varias increpaciones durante esos días hasta el Jueves Santo, en que increpaba a los fariseos como hipócritas, como sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Entonces, en ese esquema, los fariseos eran aquellos que eran escrupulosos en la ley, vueltos a la exigencia de minucias, mientras ocultaban abominaciones internas. Existía también el partido de los saduceos, que eran los liberales, que decían que la ley había que tirarla por la ventana porque era irrelevante. Pero existía también una secta, ojo que secta aquí no tiene un carácter peyorativo, tiene un carácter de como un partido, digamos, que son los esenios. Ellos vivían en grutas, en monasterios, por ejemplo en la cueva de Qumran, donde se descubrieron estos rollos que legitimaron las Sagradas Escrituras en el Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, que dieron autenticidad a las Sagradas Escrituras. Esos eran lugares donde vivían los esenios en espera que viniera el Mesías, y ellos eran fieles a las Sagradas Escrituras. Ellos eran descendientes, hijos espirituales de Elías, profeta, y de Eliseo, de manera tal a que ellos pues mantenían la fidelidad y la verdadera espera a Dios nuestro Señor. Nosotros debemos ser hijos de los esenios hoy en día, en ese esquema que los progresistas y el actual pontificado quieren encajarnos. No ser ni fariseos ni saduceos, sino ser fieles al magisterio y a las promesas divinas que se cumplieron realmente en todo sentido. No todos nosotros somos hijos de Adán y Eva, somos pecadores, pero somos redimidos por el pecado y por la confesión, es decir, por el propósito de no volver a pecar. Bueno, muchas gracias por su audiencia. El próximo miércoles publicaremos 7 días en revista con lo mejor del noticiero, que va a estar muy nutrido, sobre todo en el marco nacional y las relaciones de gobierno Petro con el terrorismo internacional. Eso es muy importante. Pero quisimos dar esto de destaque ahora por la importancia que tiene, porque nos parece que se ha marcado un hito de una revolución dentro de la Iglesia que ya es irreversible. Suscríbase a nuestro canal, comparta este video, haga apostolado y vamos a mantener en medio de la zozobra. No perdamos la confianza, mantengamos la fidelidad como verdaderos católicos, apostólicos, romanos, fieles a nuestros prelados, que se mantengan en la línea del magisterio tradicional de la Iglesia. Si no se mantienen, si renuncian al magisterio de la Iglesia y comienzan con mal espíritu a aceptar ideas como ordenamiento de mujeres y mil cosas en esa línea, en fin, ir igualando al episcopado, a la iglesia docente con la discente, simple y sencillamente mantengamos la fidelidad, el respeto, le besamos el anillo del pescador, pero no le seguimos en sus heterodoxias. Muchas gracias.